Bienvenido a la Argentina, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Bueno, pero tiene de todo para desarrollar Hoy hay de el todo, día de hoy. De todo como todos los como todos días. los días. Todo suyo, Tremendo. profe. ¿Por dónde quiere arrancar? Y no sé, estoy perdido porque Vamos por parte, dijo Jack. tantas cosas. Vamos con Ucrania. Se lo pido. ¿Qué te parece? Sí, me parece. Y vamos a lo que tiene las posibilidades de la utilización de internet Por o supuesto. de verlo por los canales de Sí, televisión. Vamos a ver un video Bien. donde lo vamos a ver a Zelensky, donde mientras está hablando Vladimir Putin y bueno, hace algunos gestos y se ríe, digamos. Incluso también está con el auricular de traducción cuando Zelensky habla ruso. Esto es en el marco de... ahí vemos cómo se ríe. Se tapa la boca, le cuento a la gente, como que tiene como una mueca de risa, como burlona un Le poco. contamos lo que no lo pueden ver. Hay una mesa donde está una especie de conferencia de prensa, donde está Vladimir Putin, está Macron, Angela Merkel y Zelensky, cuando estaban tratando de llegar a acuerdos de paz. Inclusive se llegó a los acuerdos de Minsk previamente, digamos, a esto, y que nunca fueron respetados por el gobierno de Ucrania. ¿Y por qué traigo este video que Zelensky se está riendo? Porque hace poco tiempo Angela Merkel dijo que los acuerdos de Minsk solamente era para darle tiempo a Ucrania a reforzar su ejército. Es decir, que no había Entonces no había intención de paz, nada. Claro, digamos. No había ninguna intención. Lo dijo Merkel, digamos, está en las declaraciones, el que lo quiere buscar, lo puede buscar. Desde Francia también apoyaron esa idea, digamos, de que en realidad los acuerdos de Minsk eran para ganar tiempo y que Ucrania tenga un mejor ejército que estaba siendo entrenado por la OTAN. Esto quiere decir la poca voluntad, digamos, que había en cuanto a encontrar una solución pacífica y evitar la guerra que finalmente ocurrió y que sigue ocurriendo, ¿no? Y hoy, después, esto fue hace unos años, incluso Zelensky se lo ve más joven, más flaco. Ahí, están distintos, no es de ahora. Se lo ve un Zelensky más jovial. Sin una guerra encima, una cuestión bélica encima. Pero bueno, digamos, estas actitudes llevaban inevitablemente a esto que pasó. También en su momento condenamos la invasión de Rusia, dijimos quizás había más tiempo para la paz. Realmente no estamos dentro del Kremlin ni de sus decisiones. Siempre creemos que puede haber esperanzas y acciones para la paz. Por motivos que ellos sabrán, decidieron intervenir militarmente Ucrania y estamos en la guerra que estamos. Y vinculado a esto también esta información que tuvimos en los últimos días en cuanto al envío de tanques de guerra desde Alemania. Que vos lo adelantaste la semana pasada, perfecto. Todavía no se sabía ahí qué iba a pasar. Alemania, exactamente, desde Alemania y desde otros países que tienen estos tanques alemanes, porque cuando Alemania exporta sus tanques, pone una condición de prohibición de dárselo a terceros países. Entonces ahora autoriza a que estos países que tienen sus tanques lo puedan enviar también a Ucrania para ayudar a Ucrania en contra de Rusia. Esto es bastante grave, digamos, porque son armas pesadas, obviamente, son los tanques principales de combate, muy modernos, digamos, pero que, a ver, en cuanto a la situación bélica no va a haber una modificación muy grande, es decir, por el número que van a enviar. Entre una cosa y la otra, entre un país y el otro, lo que pueden enviar, estamos hablando de que no llegan a los 200 tanques. Cuando estamos hablando de batallas que hay cientos, incluso miles. Y que el stock de tanques de Rusia, por ejemplo, estamos hablando de unos 12.000 tanques. Por supuesto, muchos no están en condiciones de ser utilizados. Otros son muy antiguos, lo que sea, pero digamos 200 tanques no van a cambiar la situación militar, es más bien una cuestión simbólica. Y simbólico que haya tanques alemanes transitando en combate contra los rusos, y esto trae algunos malos recuerdos a la humanidad, a Europa y a la humanidad en general. Digamos, los Panzer alemanes avanzando por las praderas de Ucrania y encontrándose frente a frente con tanques rusos.
No es la misma la situación, por supuesto, pero bueno, trae recuerdos malos. Rusia ya dijo que con estas actitudes Occidente se está involucrando directamente en guerra contra Rusia. Así que bueno, la cuestión es que esperemos que no haya aún mayores escaladas, porque puede terminar una guerra general donde incluya a varios países de Europa, incluso a la misma Alemania. Más allá de que sea parte de la OTAN, uno puede pensar que Rusia puede temer atacar a un país de la OTAN. De todas maneras, si se siente digamos que su existencia está amenazada, su seguridad está amenazada, seguramente lo hará, claro, y puede ser realmente tremendo para Europa y para el mundo. Así que estaremos atentos a estas cuestiones. Bueno, por otro lado tenemos, que lo hablábamos fuera del aire, que me comentabas, realmente no estaba al tanto, la visita de Scholz a la Argentina y a Sudamérica. Me parece que sí, que si bien tiene una agenda variada que tiene que ver con la ecología y tiene que ver con los recursos naturales como el litio, etcétera, también me parece que tiene hay un trasfondo que no lo puedo aseverar, pero realmente creo que puede haber un trasfondo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, por cuestiones económicas y por cuestiones bélicas. Escuchábamos a funcionarios de Estados Unidos hablando, sobre todo a la general en jefe de la Cuarta Flota de Estados Unidos, que es la que está encargada de América Latina, y decía que iba a hacer un recorrido por América Latina para pedirle armas para enviar a Ucrania. Es decir, la situación militar, digamos, ¿y América Latina tiene armas para enviar? Pende de un hilo, más allá de toda la propaganda de medios como CNN, etcétera, que hablan de derrotas de Rusia. En realidad la situación pende de un hilo para Ucrania. Por eso están buscando todas estas opciones, digamos, de enviarle más material de guerra, dinero, etcétera. Me preguntaba si América Latina tiene, ellos iban a hablar con algunos países que le quedaban material bélico que en otras épocas le habían comprado a Rusia. Eso ya es agotar todos los recursos, digamos, me da la sensación. Bueno, Petro habló y el presidente de Colombia y dijo que sí, que se habían comunicado con ellos para pedirle el material bélico ruso, que era muy antiguo y que ellos no lo iban a mandar a enviar a Ucrania porque la misma constitución de Colombia, decía Petro, nos prohíbe ese tipo de cuestiones. Digamos, podemos enviar otro tipo de ayudas, digamos, pero no material bélico, porque estaríamos contribuyendo a la guerra y no a la paz. Y realmente estoy con Petro en ese sentido. Me parece que no se están haciendo esfuerzos para lograr un acuerdo diplomático en cuanto a la guerra. Lo único que está haciendo Occidente es echar leña al fuego, digamos. Es decir, Colombia ya les dijo que no. Probablemente otro que tiene armas rusas. ¿Y por qué armas rusas? Porque los ucranianos están familiarizados y es más fácil para ellos utilizar las armas rusas. O las armas soviéticas, si se quiere, ¿no? Porque son de antaño. Entonces ellos las conocen bien, las armas de la Unión Soviética. Por eso es más fácil. Porque por ejemplo, para enviar tanques norteamericanos o tanques alemanes, tiene que haber un entrenamiento que dura semanas o meses, para que ellos puedan saber. No disponen por ahí de ese tiempo Entonces, ahora. Claro, no hay mucho disposición de tiempo, digamos. Dame la guerra, chico. Entonces, que Estados Unidos está haciendo un recorrido por América Latina para ver si alguien... Y digo, alguien que puede llegar a enviar, en tal caso es Perú. Perú está viviendo una situación difícil, yo siempre lo digo, un gobierno de facto, porque se alteró la disposición, lo que disponía la democracia peruana, destituyendo a un presidente elegido por el pueblo. Más allá podemos estar de acuerdo o no con lo que Castillo estaba haciendo en Perú, de todas maneras fue depuesto, y hay un gobierno que tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, lo hicieron público, digamos, y está haciendo una represión brutal de más de 60 muertos en Perú, y siguen las manifestaciones en contra de Boluarte, que es la presidenta de facto del Perú. Y Perú tiene un arsenal bastante importante en cuanto a armas de origen ruso, digamos. Así que probablemente Estados Unidos tenga la posibilidad, a través de este acuerdo y este apoyo que le dieron a este gobierno tan frágil, digamos, de Boluarte, probablemente Perú sea quien acuda a enviar ese material bélico para Ucrania. ¿Y Argentina qué rol cumple en todo eso? Argentina no. Argentina condena la guerra, hace un llamamiento a la paz, pero no condenó nunca a Rusia en cuanto a la invasión ni en cuanto a nada, digamos. Sigue teniendo relaciones un poco más distantes con Moscú, pero siguen teniendo
relaciones comerciales y diplomáticas con Rusia. Así que no creo que Argentina, que tampoco dispone, porque sabemos perfectamente que uno de los talones de Aquiles de los tantos que tenemos los argentinos es las Fuerzas Armadas, que realmente no disponemos. Digamos, se puede simbólicamente enviar, no sé, algún fusil, no sé, qué sé yo, se me ocurre, pero más allá de eso no podrá ser. No hay infraestructura. Y de todas maneras los otros países, el único que podría ser es Brasil, que puede tener un stock más o menos un poco más grande, digamos, pero tampoco. Es decir, que aquí, en ese sentido, no creo que vinieron a buscar peras en el olmo. Exactamente. Y hablaba de esta generala, digamos, del ejército de Estados Unidos, que hizo declaraciones importantes referente en estos tanques de pensamiento, think tank, que tienen. Le explicamos a la gente lo que es un think tank. Es una especie de ONG donde agrupa intelectuales y demás, donde se van escribiendo y contando cosas, en este caso de Estados Unidos y para los Estados Unidos. Habló en ese think tank, no recuerdo el nombre de la general en jefe de la Cuarta Flota de Estados Unidos. Ya la habías mencionado vos, y lo que dijo sorprendió a muchos, porque habló de los recursos naturales de América Latina, ¿no? Y dijo, incluso utilizó la primera persona del plural, ¿no? Es decir, nosotros tenemos agua, por ejemplo, dice el 30% del agua dulce potable potable no dulce, digamos, del mundo está en América Latina, en Sudamérica concretamente. Tenemos litio, en el triángulo del litio, que lo dice exactamente así, es Argentina, Chile y Bolivia. Y bueno, y menciona petróleo, tenemos petróleo, etcétera, etcétera. Y menciona como sus principales rivales número 1 a China y número 2 a Rusia, y que Estados Unidos se va a movilizar en América Latina para evitar que avance esos dos rivales de Estados Unidos. En busca de esos recursos naturales. Y que para Estados Unidos, es una cuestión de seguridad nacional. Esto nos recuerda otras épocas también, ¿no? Donde Estados Unidos intervino en América Latina de diversas formas. Así que esperemos, digamos, seguramente mínimamente un lobby para las empresas norteamericanas y para Estados Unidos en cuanto a estos recursos naturales, fundamentalmente al litio. Esta general lo dice, que está trabajando con las embajadas de Estados Unidos en los distintos países de América Latina para hacer el lobby, fundamentalmente en Chile, Argentina y Bolivia, para el tema del control del litio. Sí, pero no suena que lo hacen porque son buenos y nos quieren ayudar a cuidar los recursos naturales de las grandes potencias. Por una cuestión de seguridad nacional de ellos, digamos, y por tener el control de un recurso estratégico, ¿no? Así como el petróleo fue un recurso estratégico durante muchísimo tiempo, lo sigue siendo. Lo que pasa es que estamos en un umbral de agotamiento del modelo extractivo del petróleo, de hidrocarburos. Entonces hoy por hoy es el litio. ¿Qué se está planteando, Laura y Manu? ¿Qué se está planteando? Y a todos le digo. Se está planteando ir hacia los vehículos eléctricos. Exacto. El vehículo eléctrico es menos, no es que no es contaminante, lo es, pero es menos. No tiene emisiones. Pero es un poco más sustentable. Claro, no tiene emisiones de gases. De todas maneras, sí, después te queda la batería, que también es contaminante, digamos. Claro. Vamos a tener toneladas de baterías. Esa batería, digamos, de esos vehículos eléctricos, que es lo que se viene, hoy por hoy, digamos, el mineral que se utiliza para la batería es el litio. Claro. Entonces, lo tenemos en las baterías de los celulares. Exactamente, lo tenemos en las baterías de celulares. Entonces, Estados Unidos, así como fue por el petróleo, cuando digo fue por, no me refiero solamente a cuestiones bélicas, me refiero a un montón sus de operaciones, inversiones de empresas de ellos, etcétera, también intervenciones militares, golpe de Estado, etcétera. Digamos, cualquier recurso es bueno para ellos, en tanto y en cuanto se asegure para Estados Unidos el control de esos recursos naturales. En su momento y hasta la actualidad el petróleo, y por otro lado también lo que se viene, que es el litio, que justamente nosotros somos una de las principales cuencas de litio. Qué bárbaro nosotros, cuántos recursos naturales que tenemos. Cierto, ¿no? Siempre se vienen a buscar todo ese tipo de cosas acá, pareciera. Pareciera no, pasa. No, tiene razón esta mujer lo que dice América Latina, la cantidad de recursos naturales que tiene. Pero ¿y con esos recursos que tenemos, no tenemos las herramientas para poder explotarlos? Sí. Es decir, en realidad se estamos yendo hacia ese modelo. El año pasado, digamos, fue exponencial el aumento de exportación de litio que tuvo la Argentina,
De todas maneras, ahora se está comenzando a instalar algunas fábricas de baterías en el lugar, digamos, como pues, se extrae el litio y se fabrican las baterías. Esa es la idea. En la Argentina hay inversiones de China y por eso también está esta preocupación de Estados Unidos, sí. que es que China supone como su principal competidor a nivel mundial. Entonces, estamos en esa situación. Por eso yo siempre decía que es tan importante la coordinación de políticas económicas en el Cono Sur, en América del Sur. Que Argentina pueda coordinar con Bolivia, pueda coordinar con Chile y también con México. México es un gran también productor, o como quieran llamarle, de litio, digamos. En realidad, el litio tiene yacimientos de litio también. Bueno, México. pero a México, no sé, vos me lo dirás, profe, pero me parece que no le interesa mucho venir y reunirse aquí. No, sí. Pero López Obrador ha tenido algunas reuniones, pero por ejemplo en la CELAC no participó después. Sí, pero en cuestión del litio él ya ha declarado que sí. Ahí incluso, estaba inspirándose en el modelo boliviano, que Bolivia lo que hizo es nacionalizar el litio, es decir, tomar el control de la extracción y la producción, lo cual no quiere decir que no haya capitales privados. En Bolivia los hay empresas de otros países que están trabajando en cuestión del litio en Bolivia, pero digamos el control lo tiene el Estado. Es decir, entonces tiene que haber uno de los problemas para la integración y para la coordinación, y alguna vez lo hemos dicho aquí, es la legislación. Tiene que haber legislaciones muy similares en cada uno de los países para poder coordinar, para no tener fallas en esto. Así como se unieron en la OPEP los países productores de petróleo, y que ellos son los que en definitiva te marcan cuánto sale el petróleo y cuánto sale el combustible, porque esto es así, digamos, los países exportadores productores y exportadores de petróleo. También la idea en algún momento es hacer una OPEP, digamos, del litio. Sería muy interesante y digamos, traería muchísimos recursos a la Argentina. Pero más que competir con nuestros hermanos latinoamericanos, deberíamos que coordinar acciones porque conjunto. No es una carrera loca a ver quién vende más litio, sino digamos una coordinación, es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, también para proteger ese recurso? ¿Cuánto vamos a extraer? ¿Qué pasa con el precio? Bueno, un montón de cuestiones que se pueden coordinar entre los países de América Latina, fundamentalmente estos que estamos hablando, ¿no? Así que me pareció muy bueno también que dentro de la CELAC, y cambiando un poquito de tema, pero no tanto, las acciones con Brasil, por ejemplo, ¿no? Esto no solamente de esta moneda común, sino también en un montón de otras acciones que tienen que ver, por ejemplo, con un recurso básico que es el gas. Hay intenciones de que Brasil financie una extensión del gasoducto Néstor Kirchner que viene de Vaca Muerta, que va a darle gas a muchos lugares del país. También hay una extensión que llega hasta San Pablo, hasta el sur del Brasil, para darle gas a las empresas, que es un gran polo productivo en el sur. Hay un gran polo productivo en el sur de Brasil. Esto tiene que ver con la integración latinoamericana y con la coordinación entre Argentina y Brasil, y la integración argentino-brasileña, que me parece fantástico. Y sí, acciones mancomunadas, digamos, para también, mantener a ambos tener beneficios de eso también y además fortalecerse, porque frente al mundo están más fuertes, digamos, los países unidos. Por supuesto, y podemos ser mucho más fuertes. Podemos aspirar a un crecimiento económico sostenido. Claro. Argentina le va a comprar 156 unidades de transporte de tropas al Brasil. Estas unidades se fabrican también partes en Argentina. Entonces es muy interesante esto. También lo que se aspira es que se fabriquen aún más todavía, hasta que también en algún momento se fabriquen aquí y en el Brasil. Bien. Esto es importante porque que haya unidad en cuanto a la logística de las tropas del Brasil y de la Argentina, que compartan lo mismo, porque es más fácil para realizar acciones conjuntas después. Y me parece que Argentina y Brasil tienen que ir en ese sentido de cuidar los recursos estratégicos. Porque es decir, bueno, ¿quién quiere, uno piensa hipótesis del conflicto hacia el futuro? Bueno, ¿quién va a querer atacarnos a nosotros? Y sí, puede suceder. Sí, porque en recursos naturales tenemos recursos naturales, por ejemplo, la Amazonia, por ejemplo, el agua, por ejemplo, el litio, el gas, el petróleo, etcétera. La riqueza vitícola, que lamentablemente no la estamos cuidando. Entonces, la coordinación de acciones en defensa para los países de América del Sur es vital y es importante. La coordinación económica, la comercial. Entonces, que se avance sólidamente en esto es importante. Y le agregaría una cosa, que no sea un logro solamente de Alberto Fernández,
que está teniendo muchos problemas, y lo sabemos, con la inflación, y que Argentina está en crisis, pero que si se puede avanzar en estas cuestiones de la moneda y la integración, las vías férreas, también se está hablando, incluso Petro lo dijo de Colombia, que puede haber vías férreas que utilicen y que hagan posible este corredor bioceánico entre el Pacífico y el Atlántico, que puedan salir de Chile y llegar a la Argentina, las vías férreas, pero también hacia el norte, hacia Colombia, que Colombia esté unido con Venezuela, con Brasil. Hay unas ideas muy buenas, que sean políticas de Estado. Claro. Que atraviesen al partido político de turno, o sea, que sea, y a largo plazo. Sí. En definitiva, deberían invitar también a la oposición a que vean estos proyectos, porque cuando sean gobierno, quizás no, puedan seguir en este sentido. O sea, que haya un norte, y no que cuando se asuma vayan todo para atrás. Sí. Entonces ya no, lo que se firmó con Lula no se respeta, lo que dijo Petro no nos gusta porque tiene otro signo ideológico, y así no vamos nunca a progresar, ya no como Argentina, sino también como subcontinente, ¿no? Como Sudamérica, como Mercosur, como UNASUR. ¿En Europa pasa eso, profe? En Europa pasaba esto, y en algún punto a veces sucede. Pero menos lo que pasa que ellos, la Segunda Guerra Mundial fue un antes y un después. Entonces, la Europa occidental, sin contar la Europa comunista, digamos, atravesó un camino de integración a través de la comunidad del carbón y el acero, es decir, sobre también recursos naturales. Fíjense, el Benelux, que era Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, ahí fue la semilla fundante de lo que después fue la Comunidad Europea y después fue la Unión Europea. No lo hicieron en 2 días, pero sabían que lo único que podía salvarlos es la paz. Claro. Que lamentablemente hoy no, parece que en cuanto a la actitud que tienen con la guerra en Ucrania, parece que se han olvidado de todo este camino. Parece que por ejemplo, hoy, en las efemérides, creo que si no corregime Laura, que usted es la máster, es el aniversario de la liberación de Auschwitz. Exactamente. ¿No? Sí. Que es importante, es muy importante. El campo de concentración que tenían los nazis, donde mataban los judíos. Ahí cuando el ejército el soviético logra ingresar a Auschwitz. Justamente lo que dice Laura, el ejército que entra y que libera Auschwitz es el ejército rojo. Y sin embargo, hoy le prohibieron a los rusos estar presente, aunque sea de una manera simbólica, ahí. Y me parece que tenemos que ver más allá. Más allá de este conflicto que nos duele, que afecta no solamente a Europa, sino a todo el mundo. Me parece que esto es muy simbólico. Y murieron muchos rusos para liberar este campo. Entonces me parece que es injusto. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Y estamos hablando de la integración de la América Latina, la integración de Sudamérica, y cómo el modelo de Europa nos puede servir. No vamos a hacer todo en 6 meses, porque nosotros creemos que... que es para mañana, y no. Que la moneda la vamos a tener mañana, ya tenemos moneda, y vamos a ir al kiosco y no es así. Con el sur. Claro, no es así. Pero bueno, pero es un camino, es importante, y decía yo, que se invite a la oposición también para que conozca estos proyectos, y para que cuando en el momento le toque ser gobierno, las cuestiones principales las pueda seguir en el tiempo. Y también le pido a la oposición la responsabilidad de no boicotear este tipo de cosas, porque son muy importantes. Entonces, sean respetuosos. Si el gobierno argentino de hoy, Alberto Fernández, hizo algo bien, hay que marcarlo, hay que apoyarlo, y hay que seguirlo. Y lo que hizo mal, obviamente, hay que decir con todas las letras que esto lo hizo mal, y hay que corregir el camino. Pero me parece que si no, esto va a ser... lo va a ver, o sea, mi hijo, mi nieto y mi bisnieto, vamos a estar siempre en lo mismo. Sí, ojalá, profe, ojalá. Un sector político destruyendo lo del anterior solamente por una oposición política o una oposición ideológica. Exactamente. Y me parece que se ciernen, mira qué palabra te uso. Se ciernen tiempos oscuros para la humanidad si hay algunas decisiones y actitudes de los poderosos que siguen insistiendo en determinadas cuestiones. Se ciernen nubes más oscuras que las que vemos. Sí, que las que vemos ahora en el cielo. Asusta porque, y muchas veces uno como latinoamericano, como argentino, dice eso pasa en Europa, eso pasa en Asia, a nosotros no nos toca. Sin embargo, cuando acá en esta columna cómo vamos desglosando precisamente todas esas relaciones internacionales que se dan, vamos de alguna manera o indirectamente podemos vernos afectados muchas veces. Otro ejemplo que les puedo dar respecto de la escalada de violencia, qué pasa cuando
no se hace lo posible por pacificarla, se acrecienta. Uh-huh. Es decir, hubo una intervención del ejército de Israel en Jenin, una localidad de Cisjordania, controlada por Israel, y hubo entre 9 y 10 palestinos muertos, asesinados por el ejército de Israel. Siempre, digamos, la excusa es la misma, digamos, estaban buscando terroristas, etcétera, etcétera. Todos los días hay imágenes de violencia en Israel. Y cuando llegó al gobierno, ahora hace poquito, retornó al gobierno Netanyahu, decíamos, esta es la extrema derecha de Israel que volvió al gobierno. Es más, es peor que antes. Entonces, ¿qué se puede esperar? Cristian o profe, ¿qué se puede esperar en cuanto a Israel? Y se puede esperar violencia, y se puede esperar muerte. ¿Qué pasó cuando yo llegué aquí? Me desayuné, digamos, de un atentado que hubo en Jerusalén, donde hubo también entre 7 y 10 muertos. Un tiroteo, digamos, una persona que sacó su arma y empezó a disparar y mató a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y esto es un poco en respuesta a esto de Jenin, a lo que pasó con el ejército de Israel. Entonces, ¿cuál es el camino? Si el camino es la violencia, la represión, vamos a tener más mártires y más combatientes y más terroristas, entre comillas, porque también a esta altura del siglo XXI tenemos que ver bien a quién denominamos terroristas y a quién no, ¿no es cierto? Porque a veces también se denomina terroristas a aquellos que no pueden utilizar otro recurso para defenderse, que a veces esta impotencia de sacar un arma y empezar a disparar. Me parece que tenemos que rever algunas cuestiones y siempre estar a favor de la paz, instando y votando también, porque en Israel es una democracia y se vota. Bueno, también tienen que aprender a votar opciones que sean más conciliadoras. El anterior gobierno, por ejemplo, llegó a un acuerdo con el Líbano en cuanto a la demarcación limítrofe entre el Líbano e Israel. Esto fue fantástico. Sí. Y ese es el camino de la paz. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a tener desarrollos productivos conjuntos entre el Líbano e Israel. ¿Para qué? Para la extracción, no sé si era de petróleo solo, de petróleo y gas, o gas, no recuerdo bien, en el mar, ¿no? Entonces, una colaboración entre Israel y el Líbano. Ese es el camino. Ese es el camino. De hecho, Hezbollah, que tiene su base en el Líbano, pero en el Líbano es del Líbano. Hezbollah es un brazo armado y también tiene un brazo político, un partido político en el Líbano. También había saludado este acuerdo entre Israel y el Líbano. Imagínate que enemigos acérrimos de Israel y que vienen, sin embargo, aplaudido ese acuerdo entre Israel y el Líbano. Pero bueno, preocupa realmente como el discurso de odio. Y aparte es algo que inherente a cada país, porque nosotros también, por ejemplo, lo vemos en Argentina muchas veces. Yo creo que sin ir más lejos, por ahí la mayor manifestación de esto fue el atentado a la vicepresidenta. Ahí tenés una cuestión ahí que impensada. Pero en diferentes países también empezás a ver, ¿no? Como estas manifestaciones de odio por ahí que uno tal vez no les da tanta importancia, por decirlo de alguna manera. Primero porque pareciera que nos acostumbramos a verlo cada vez más seguido, y segundo porque decimos, bueno, pero es uno que sale a lo mejor con un arma, pero como lo que acabamos de ver, y tiene que ver con eso también, cómo se va, y los medios de comunicación tienen mucho que ver, yo creo, también en esa situación. No, son claves, por eso siempre lo digo yo. La cuestión cultural en esa y la cuestión se define mucho en los medios de comunicación. Entonces, a la gente le pido a la gente le pido reflexión, que no se deje llevar por la primera impresión ni por lo que dicen los principales medios de comunicación. Seguramente parte de la verdad estará allí, pero parte no. Para aprender a ver con ojo crítico, por lo menos. Hay que ver, claro, exactamente, el mundo con ojo crítico. Que también si vemos el mundo con ojo crítico, vamos a ver también nuestra realidad más cercana con ojo crítico. Sí. Entonces, como digo yo, lo que se tiene que criticar se criticará y lo que no. Entonces, creo que es la única forma. Otra información que teníamos que también es lamentable, por otro lado, es el desembarco de tropas de Kosovo en Malvinas. Quiero decir, ¿qué tiene que ver Kosovo con Malvinas? En Malvinas. Esto es un acuerdo que hizo el Reino Unido con Kosovo, que es un país que no es reconocido por la mayoría de los países de Naciones Unidas. Sí es reconocido por Estados Unidos, por el Reino Unido, por algunos países occidentales, por España no, por ejemplo.
no es reconocido por Rusia, no es reconocido por Serbia, que obviamente tiene un conflicto justamente con Serbia. Argentina no lo reconoce, porque reconocer, siempre lo hemos dicho, Argentina tiene en política exterior tiene esto de no reconocer ninguna escisión, digamos, porque lo principal es la integridad territorial para la Argentina, por la cuestión Malvinas. Sí, claro. Entonces no puede reconocerlo sería ir en contra de sus intereses. Reino Unido tiene un acuerdo con las fuerzas de seguridad de Kosovo y para entrenarlos no se le ocurrió mejor idea que llevarlos a nuestras Islas Malvinas. Una mojada de oreja. Así que Argentina ya hizo una queja en su momento cuando se anunció que iban a venir. Ahora aparentemente no salió en ningún medio, lo encontré a unos muchachos malvinenses y en un diario de Alemania que dice que ya están los kosovares ya se están entrenando en Malvinas. Realmente lamentable. Eso muestra también de que es una base OTAN, la base militar, porque no estamos hablando solamente de los kelpers, los malvineños que puso Inglaterra en su momento ahí en las islas, sino que también hay una base militar fuertemente armada y que no solamente es una base del Reino Unido, sino también que es una base OTAN. Hoy, por primera vez en la historia, con militares de otro país que no tienen que ver ni con Argentina ni con el Reino Unido. Llegan mensajes, pero vamos a repasar algunos. Dice, todo el tiempo Estados Unidos hace lobby en Argentina, Argenleaks lo demuestra. El 212 dice también, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, sí, no sale el nombre. Habla clarito y sin filtros. Sí. En Latinoamérica hay demasiados recursos naturales como para dejarla tranquila. Necesitamos mejorar nuestra estrategia, haciendo referencia especialmente al litio y al agua dulce. Exactamente. Hace especial foco en el triángulo del litio, lo que mencionabas vos, profe, y dice también, además de sus usos tradicionales del litio, hoy se utiliza como un elemento energético, bueno, en almacenamiento de energía, en la fabricación de baterías, tecnología termosolar, eficiencia energética y en la producción de energía como reactores, dice por acá. Muchísimo que sabe el 212. Bueno, el 088 dice, ¿cómo vamos a coordinar con otros países si este gobierno no puede coordinarse para adentro? Uno dice una cosa y el otro lo contradice. Dice también Bueno, pero si se llegó a un acuerdo con otro país y se firmó ese acuerdo, entonces lo pudieron hacer. Más allá de las contradicciones internas que tiene este gobierno, que ya las sabemos, y que el mismo gobierno, el mismo partido gobernante lo sabe, las contradicciones que tienen. Pero bueno, pero si se llegó a un acuerdo y ese acuerdo es positivo, yo creo que hay que apoyarlo y profundizarlo. Exactamente. El 694 dice, las compañías de fabricación de aviones de combate son privadas y no pertenecen a ningún gobierno. Los modelos de aviones se aprueban a través de licitaciones, dice por acá. En el caso de Estados Unidos, claro, es así. Son empresas privadas. Sí, Estados Unidos, hacen licitaciones y compran. Que bueno, después, si la licitación es transparente o no, desconozco. Dice el 997, ¿el problema que hubo en Bolivia fue por el litio también o estoy equivocado? Pregunta el 997. Los medios son el cuarto poder, dice también respecto a lo que hablábamos hace un ratito. Eso es lo que se sospecha, que cuando Evo Morales fue desplazado también, porque el ejército boliviano le sugirió que renuncie, siempre lo hemos dicho, en mi barrio eso se llama golpe de Estado, se decía, incluso lo dice Evo Morales, que una de las cuestiones es el litio, por esta política que ha tenido Bolivia de nacionalizar el litio. Claro. Todos los indicadores económicos de Bolivia son brillantes. Digamos, lo que ha crecido en los últimos tiempos realmente es notable. Incluso tiene mejores indicadores que muchas de las primeras naciones del mundo. Ojalá que pueda seguir esta vía de desarrollo, ¿no? Pero bueno, se hace muy difícil también con la gran oposición que tiene este modelo boliviano dentro de la misma Bolivia. Hace poco con cuestiones difíciles con Santa Cruz y con el gobernador de Santa Cruz que finalmente fue puesto en prisión, digamos, por cuestiones del golpe de Estado. Así que, esto hay que debatir, hay que avanzar y hay que respaldarlo. Exactamente. Porque no es fácil respaldarlo, porque los intereses transnacionales de las grandes empresas no les importa la democracia, no les importa los derechos humanos. Y eso lo demostró siempre. Al poder nunca le importó ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando a veces desde los medios de comunicación nos venden que determinado país o determinado sector le importa la democracia y los derechos humanos, bueno, es tragicómico, digamos, porque no, lo único que le importa, digamos, es el dinero. Llevar agua para su molino. El poder, el dinero, por supuesto, y los recursos que generen más dinero. Y en cuanto a Estados Unidos, que el mundo unipolar, que está yendo hacia un mundo multipolar, Estados Unidos ve esa pérdida de poder y evidentemente va a hacer todo lo posible
para no perder el poder y para evitar que tanto China como otro actor internacional se pongan a la misma altura que Estados Unidos. Va a hacer todo lo posible. Eso, quédense tranquilos. Sí. ¿Y qué es todo lo posible? Lo que sea, desde lobbies empresarios hasta golpes de estados, que los golpes pueden ser de distintas formas, digamos, militares o utilizando otros medios. Lo puede hacer desde mucho, generando guerras, como pasa en Ucrania. Sí. Es decir, va a ser todo su herramienta, todos sus artilugios, su arsenal aprendido en tantos años, lo va a utilizar. Para no perder ese liderazgo. Yo creo que Argentina tiene que tener una correcta relación con Estados Unidos, lo digo, es una gran nación, siempre lo digo, es líder, tiene muchas cosas positivas, tenemos que aprender mucho también de Estados Unidos, entonces tiene que tener una relación correcta, pero tampoco ser tan tontos y tan ilusos, digamos. Y yo creo que tenemos que fortalecernos internamente, estamos, ya te digo, ante un momento histórico que puede ser muy complicado, entonces me parece que tenemos que dejar de pavear un poco internamente, y si bien tenemos diferencias los argentinos, pero tratar de ir, de tener un objetivo y un camino trazado y correcto. Y si se puede hacer estas acciones coordinadas con los otros países de América Latina, mucho mejor. Bienvenido. Mucho mejor, porque podemos hacernos fuertes y podemos tener años de crecimiento, como lo está teniendo Bolivia ahora, podemos tener años de crecimiento en América Latina y podemos estar sólidos y fuertes ante estos embates. A Estados Unidos se le dirá que sí, en cuanto al comercio, al desarrollo, a las inversiones, si quieren venir inversiones de ellos, me parece absolutamente correcto, pero otras cosas no. Hay que estar fuertes precisamente para saber ver ese límite, ¿no? Bueno, muchos mensajes que llegan. Lo mismo con China. Sí, las con todas las potencias. Bienvenidos, con todos los actores internacionales que sean. Pero saber ver las dobles intenciones también muchas veces. Hasta dónde involucrarse y hasta dónde no. Bien. Pero eso también lo hacemos en unidad con el resto de los países de América Latina. Gracias, profe. Impecable, favor. Como siempre. Increíble la cantidad de mensajes que siempre llegan. Siempre explota el mensaje. En la columna del profe. Rapidito.